Fisión, el podcast del despacho de publicaciones de la Facultad de Ingeniería. Comenzamos. ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy Ángel Rodríguez. Estamos de nueva cuenta en el podcast del despacho de publicaciones de la Facultad de Ingeniería. Estamos en el podcast Fisión. El día de hoy vamos a conversar sobre la revista Perspectivas de la Ciencia y Tecnología, que se trabaja aquí en el despacho de publicaciones. Estamos en colaboración con Ingenia Lab, que nos está prestando todo el espacio y el equipo donde les hacemos llegar la conversación. Y el día de hoy vamos a platicar sobre el artículo El ADN extracelular, un elicitor novedoso en la agricultura. Estoy aquí con la doctora Noelia Ferrusquia. Pues, ¿qué tal, doctora? ¿Cómo está? Bien. Buenos Muy días. bien. Buenos días. Cuénteme, me gustaría primero conversar un poco primero sobre usted, su formación, su trayectoria, cómo es que hemos llegado hasta acá, ¿no? Porque Sí. pues, no ha sido un camino fácil. Y más adelante poder conversar sobre la investigación. Entonces, cuénteme, por favor. Bueno, pues yo soy egresada de Ingeniería y Tecnología de la Facultad de Química aquí en la UAC. Posteriormente hice una maestría en Ingeniería de Biosistemas en la Facultad de Ingeniería. Y actualmente estoy por terminar mi doctorado en Ingeniería de Biosistemas. Entonces, pues sí, ha sido un camino un poquito largo. Casi me considero pues 100% UAC, porque aquí hice todo lo más importante que ha sido para mí y pues que ha marcado pues mi trayectoria profesional, ¿no? Más que nada, pues todo esto del ADN surge más o menos como en la maestría, ¿no? Que es cuando tomo el tema, y ahorita en el doctorado pues traté de profundizarlo un poquito más. Y pues así como dices, o sea, no ha sido un camino tan fácil porque si de por sí el tema no es tan conocido, es relativamente nuevo, entonces pues es un gusto, ¿no? Es un gusto estar aquí, que me hayan invitado, porque yo formo parte de un grupo allá en Amazcala, ¿Sí? que pues justamente nos dedicamos a investigar toda esta parte de cómo son los efectos del ADN extracelular. Ok, me comentaba, bueno, también eso, primero quiero preguntarle, ¿cómo me tengo que referir a usted? ¿Sí, doctora? Pues prácticamente sigo siendo todavía maestra. En unos meses espero ya poder doctorarme, pero si quieres maestra está mejor. Maestra, perfecto. Y en cuanto al tema de, justamente como del proceso del doctorado, ¿cómo llegó justo a esta rama? Pues como te comentaba, mira, el asesor con el que yo estoy se llama Ramón Guevara González. Él ya tenía más o menos el tema como establecido dentro de su línea de investigación. Entonces yo lo inicio en la maestría, y en la maestría justamente empiezo a investigar cómo son los efectos que tiene esta molécula, pero sobre microorganismos que son patógenos para las plantas. Okay. Entonces, en base a eso, pues empiezo a ver como ciertas cuestiones que empiezan a ser muy interesantes. Y de ahí nace como una nueva vía. O sea, prácticamente lo que antes estudiaba del ADN era cuáles eran sus efectos, pero nada más sobre las plantas. O sea, obteníamos ADN de diferentes fuentes y cómo actuaban, ¿no? sobre las plantas. Y ya yo en la maestría, por así decirlo, traté como de irme hacia una vía alterna, como para poder ampliar este tema, y empezamos a ver los efectos, pero sobre microorganismos. Entonces al doctor pues le encantó la idea. Yo después me dijo, o sea, en realidad estás obteniendo muy buenos resultados, los resultados son interesantes, entonces sería bueno que lo continuaras, ¿no? Claro. Entonces, en base a algunos artículos que afortunadamente se publicaron durante la maestría, fue que me decidí a hacer el doctorado. Y obviamente siempre de la mano de él, ¿no? Porque pues él es como nuestro sensei ahí en la Amazcala, en nuestro doctorado. La verdad es una persona que te inspira mucho, que siempre te lleva de la mano con dudas, igual te apoya económicamente para que puedas hacer tus experimentos. Entonces, pues la verdad creo que he tenido una muy buena suerte, ¿no? De estar ahí en ese posgrado y justo con mi asesor. Y pues sí, ahorita en el doctorado también, ¿no? O sea, ya no trabajo sobre patógenos, pero sí sobre otros microorganismos. Okay. Entonces, eso también es como de la parte de lo que trata al final el artículo. O sea, llevarlo hacia una perspectiva un poquito diferente, porque en realidad nadie lo ha hecho.
Ah, ok. Entonces sería como algo nuevo que yo espero que también se va a publicar prontamente, espero, porque afortunadamente hemos tenido buenos resultados. Qué padre, qué padre. Y justo, luego, bueno, dentro de mi propia vida académica, que tampoco ha sido tan exitosa, yo mismo he encontrado, ¿no? Como estos mentores Sí, que, qué joya, o sea, cómo ayudan. De verdad Sí. que el apoyo, y no solo de ser un buen maestro o un buen mentor, como, o sea, maestro, pero justo esa como conexión que ya existe más allá, ¿no? De simplemente lo académico, como Sí. ese apoyo, vamos, échale ganas, es invaluable, ¿no? Bueno, ahora sí comentemos un poquito sobre el artículo, Ujú. que, a ver, yo más o menos lo entendí, Ok. pero sí. para nada, no es mi tema, o Ok, sea, sí, sí, cero, sí. ¿no? Entonces, primero entendamos qué es el ADN extracelular, Ujú. Ujú. Y a partir de ahí vamos un poquito desarrollando. Va. Mira, pues básicamente el ADN extracelular, o sea, el ADN está presente en todos los tipos de células, ¿no? Ok. Entonces, cuando nosotros lo llamamos ya ADN extracelular, es porque ha pasado un proceso en el cual se ha fragmentado y ha salido de la célula. Ah, Entonces, básicamente cualquier ADN que esté fuera de la célula y que Ujú. tenga ciertas características, por ejemplo, la fragmentación, se va a considerar como ADN extracelular. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Pues, por ejemplo, por procesos de infección en nosotros también, Ujú. las células se rompen, el ADN se fragmenta y sale Ujú. al medio extracelular. Y, por ejemplo, curiosamente, antes, o bueno, no tan antes, sino como por el 2014, ya se conocía, ¿no? Ya se conocía que existía el ADN extracelular, de hecho, hasta nuestros propios cuerpos, en las superficies, en los biofilms que a veces generan las bacterias, todo Claro. esto. Pero no se sabía, o sea, no se sabía qué función tenía ahí, ¿no? Mm. Entonces, más o menos en el 2014 salen unas publicaciones de un grupo de italianos donde empiezan justamente a evaluar como cuáles serían los efectos. Y ellos empiezan a ver que existía como un efecto de inhibición cuando se encontraban grandes concentraciones de ADN sobre alguna matriz. Entonces ellos empezaron a evaluar, ¿no? O sea, vamos a poner un montón de ADN fragmentado, o sea, extracelular, no sé, con semillas. Entonces las semillas no germinaban. Y vamos a poner un montón Ok. de ADN, por ejemplo, de un hongo, sobre las mismas esporas del hongo y no germinaban. Entonces, Ok. esos efectos empezaron a ser como interesantes porque justo ese mismo grupo como de personas en Italia Ujú, ujú. empezaron a decir, ¿sabes qué? Pues esto podría ser muy bueno porque pues el ADN es fácil de extraer, tú ya tendrías como de dónde tienes que extraer porque se extrae de la misma especie en la cual se tiene que aplicar. Ok. Sí, o sea, no extraes ADN de una semilla y se lo inyectas a un hongo. A un hongo, exactamente. Claro. Podría ser, y sí hay algún efecto, Ajá. pero los efectos son diferentes. Y eso es lo que hemos descubierto ya al Ok, paso de los ok. años. Vale. Pero los efectos como más rudos, por así decirlo, más, Ajá. pues sí, Efectivos, o sea, incluso. exacto. O sea, Ok. por ejemplo, de inhibición se observaron o sea, de esa forma, ¿no? O sea, altas concentraciones del ADN que era de la propia especie. Ok. Y entonces, de ahí como que nacen un montón, o sea, sacan una patente de que eso podría ser utilizado para hasta tratar enfermedades, porque ya sabrías, por ejemplo, el patógeno que te está afectando, pues Ajá. hay un poco de ADN y lo mismo, ¿no? Y en la agricultura Ok. pasó exactamente igual. Ujú. O sea, hacer, por ejemplo, mezclas de ciertos tipos de patógenos que pudieran ser aplicados en el suelo y entonces pues ya no tendría los patógenos, ¿no? Porque se Ok. inhibiría Claro. gracias a su ADN extracelular. Entonces, fíjate, o sea, como que todo eso nace y ellos empiezan o sea, fue como un boom, ¿no? Claro. Y afortunadamente aquí en México ya había ciertas personas que también lo estaban investigando, Ujú. pero no le habían dado ese enfoque, o sea, sabían que por ahí había como un cierto efecto, pero no lo habían, o sea, visto como con ese potencial tecnológico. Ok. Ajá. Y o sea, es como, o sea, es cuando ya entra lo del tema del elicitor, ¿no? Exactamente. Ok. Sí. Ok. Y bueno, porque claro, yo lo leí
Es que yo lo estudié mucho, pero claro que no lo terminé de comprender. Más o menos lo que yo entendía, y que bueno, ahorita que lo menciona, pues tiene un poquito de sentido, era algo similar como una vacuna en nosotros, ¿no? Exactamente. Sí, Ok, sí, sí. ok. Y cómo, o sea, el tema de, se podrían generar como respuestas efectivas contra patógenos específicos dentro de las Exactamente, mismas. sí. Mira, por ejemplo, ahorita que ya entramos más en el tema, Sí, sí, sí. justamente cuando nosotros empezamos a estudiar, y gracias también a este grupo del Sinvestav en Irapuato, ellos empiezan a observar que efectivamente tanto bajas concentraciones como altas concentraciones de ADN extracelular aplicado en plantas o lo que tú quieras, activaban lo que se conoce como el sistema inmune de las plantas. Y ahí es cuando entramos en otra cuestión interesante porque, o sea, si tú les preguntas normalmente, o sea, ¿cómo las plantas sienten? ¿Cómo actúan? ¿No? ¿Cómo responden las plantas? Y justamente ellos se meten muchísimo en esta onda de que las plantas efectivamente tienen un sistema inmunológico que obviamente no va a ser como el de nosotros, o sea, es completamente diferente, pero sí responden ante ciertos estímulos. Y dentro del grande grupo de estímulos que puede haber, está el ADN extracelular. También, por ejemplo, ahorita otras personas pues analizan cómo son los efectos de las plantas ante ondas acústicas, por ejemplo, justo. etcétera, ¿no? Entonces, o sea, es como una rama enorme en donde yo, por ejemplo, me especialicé en el ADN extracelular, pero viendo justamente que dependiendo de la dosis de la que tú lo aplicaras, podía tener efectos diferentes. O sea, uno de elicitor y otro de inhibidor. A altas concentraciones inhibe, a bajas concentraciones elicita. O sea, solamente activa el sistema inmune, pero, por ejemplo, el hongo no se va a morir, ¿sí me entiendes? Entonces, en el caso de las plantas, eso funcionó también como una estrategia para poder generar vacunas de plantas. O sea, tomar ADN, por ejemplo, de ciertas plantas, aplicarlo, de la misma planta, aplicarlo sobre la planta, pero en bajas dosis. Y entonces la planta generaba, no se moría obviamente, sino que generaba, es como de, wow, algo está pasando y tengo que activar mis sistemas de defensa, ¿no? Y entonces así la planta, pues hay ciertas, ya también alguna publicación, igual de una compañera que se colaboró, donde efectivamente, o sea, la planta se siente como si estuviera siendo atacada y entonces se defiende. ¿Cómo? Pues por diferentes mecanismos, ¿no? Que las plantitas tienen. Entonces no se van a ir corriendo, sino que van a generar, por ejemplo, compuestos secundarios, etcétera, etcétera, que se les conoce, para poder protegerse. Entonces, esa es como la forma, y si te fijas, son como dos vías, ¿no? Dos alternativas, pero todas las estamos estudiando. O sea, hasta este momento te podrá decir, ya sabemos todo, pero no, yo creo que no sabemos ni la mitad de lo que ahorita ocurre, porque ya hablando así de manera molecular, que es lo que está pasando, todavía no podemos descifrar cómo es que, por ejemplo, las plantas reconocen el ADN. O sea, no lo sabemos todavía. Y debería de ser una de las principales cosas, ¿no? O sea, como pero no. Desafortunadamente todavía no lo sabemos. Pero sí estamos conociendo los efectos. Entonces, pues bueno, es una cosa y después la otra. Ok, y sobre este tema que, bueno, porque claro, a ver, las vacunas funcionan de esta misma forma, ¿no? Exactamente. O sea, tú le inyectas al cuerpo pedacitos. Claro, como fragmentitos de la afección, ¿no? La bacteria, me imagino. Sí. Virus, etcétera. Y al cuerpo como que se enseña que exactamente es malo, ¿no? Entonces, cuando tenga este tipo de bacterias acá o este tipo de virus, pues atacar. Si funciona, básicamente esa es la función. Es muy similar, exactamente. Ok, y sobre el tema de, bueno, no sé si sea tal vez tu campo de investigación, yo soy malísimo con las plantas, malísimo, pero malo. O sea, te puedo tener, ya sabes, una lavanda, que la lavanda es sal muy resistente. y se me muere, o sea, o se me ahoga o se me seca o simplemente ya no quiere estar. Bueno, entonces, y una de las, porque yo pues, me preocupaba por mis plantas, entonces yo lo que hacía justamente era como ponerle musiquita. Ok, ¿no? sí. Pero yo creo que no le gustaba la música que le ponía. Y justo te iba a preguntar eso, o sea, si habías o has notado o has como estudiado un poquito de ese tema de las ondas acústicas en las plantas. Fíjate que tenemos, te digo que dentro de nuestro grupo de investigación, o sea, somos muchos, ¿no?
Y uno nos dedicamos a justamente los estresores biológicos, otros los estresores no biológicos, y dentro de ese grupo tengo un compañero y justo ayer nos dio un seminario de esto, de cómo las emisiones acústicas pueden mejorar, por ejemplo, ciertas cualidades de las plantas. Él trabaja sobre chile, entonces lo que él trata de hacer para el chile es generar o poner diferentes emisiones acústicas que ya han sido previamente estudiadas para poder, por ejemplo, hacer que el chile pique más. ¿Por qué? Pues porque en la industria farmacéutica algunas veces la capsaicina, que es el compuesto que genera el picor, es importante, ¿no? Entonces, pero obviamente esto está relacionado también con una respuesta de defensa, porque también está involucrado con cómo defenderse, ¿no? Ante los herbívoros que se pueden llegar a comer la planta. Entonces, hay un mundo también de emisiones acústicas, porque también otra compañera, por ejemplo, lo que hace es, las emisiones que estudia mi compañero son emisiones acústicas, pero que han sido obtenidas de la misma planta, pero bajo un estrés, o sea, un estrés por agua, por ejemplo, un estrés hídrico. Entonces se captan esas emisiones y se le vuelven a dar a la planta. ¿Y cómo se capturan? ¿A través de...? De micrófonos. ¿Ah, sí? Sí, todo es a través de micrófonos. Y si te fijas, o sea, hasta él nos comentaba, ¿no? A veces como que sí suele ser un poco interesante o a veces hasta difícil, ¿no? Pensar que existen diferentes tipos de emisiones que se están emitiendo en ciertos momentos. Obviamente no fue un trabajo tan sencillo, o sea, sí fue un doctorado completo previo, o sea, él lo que está haciendo ya es utilizar lo que previamente alguien más ya obtuvo. Pero también, por ejemplo, hay otras personas que están tratando de utilizar las emisiones acústicas, por ejemplo, del agua que cae, para poder estimular como un estado de que las plantas se sientan húmedas o mojadas, regadas todo el tiempo. Y también otras personas estudian, por ejemplo, las emisiones acústicas provenientes de abejorros, ¿no? O sea, porque los abejorros también estimulan las fases de maduración y todo esto. Entonces, si te fijas, o sea, sí hay un campo bien grande, ¿eh? Yo no soy experta tampoco en emisiones acústicas, pero se me hace sumamente interesante. Ayer cuando nos presentó sus resultados fue como de, wow, o sea, a veces como que lo pensamos, por ejemplo, yo que trabajo igual con moléculas que son muy pequeñas, o sea, yo siento que pongo agua cuando estoy haciendo mis tratamientos. Pues estoy poniendo en realidad una molécula que no se ve, pero hay un efecto. Entonces eso es súper interesante. Y en su caso de él pasa exactamente lo mismo, porque él pues está emitiendo ondas acústicas, no las ve, pero sí generan un efecto. Sí, un efecto. Y me imagino que, o sea, bueno, el tema de capturar los sonidos es también un tema, primero pues porque me imagino que la frecuencia en la que las plantas llegan es bajísima. Es bajísima. ¿No? Entonces, tener equipo especializado específicamente para eso y además un ambiente que justamente no, a ver, pues hasta una respiración me imagino que puede tapar la recepción, ¿no? De estas frecuencias. Qué curioso que... Y sobre el tema de... porque luego ya sabes, ¿no? Que estás en Facebook, sobre todo en Facebook, porque es como... Te salen mil cosas. Estás en Facebook y de repente que, no, pues a las plantas les gusta la música clásica. Sí existen como realmente un estudio que... Mira, hasta la fecha, sí se han aplicado, yo creo, diferentes tipos como hasta de música, ¿no? Efectivamente, o sea, sí se ha visto que hasta por el estilo de música sí existen como cosas que se están estimulando o cosas que se están reprimiendo en las plantas. Pero así que yo te diga ciencia cierta, la música clásica les va a favorecer, quién sabe. Porque también depende mucho de cómo se realiza el estudio, o sea, o más bien el tipo de planta, ¿no? O sea, el tipo de planta, el tipo de emisión, o sea, tal vez no todo va a ser lo mismo siempre. Entonces, posiblemente las ondas que sean como, pues, como más relajantes, que nosotros lo podríamos percibir como más relajante, pues tal vez para ellas no resulta tampoco tan abrumador, ya viéndolo desde una perspectiva tanto física y bioquímica, que las que sí lo son, porque hasta nosotros mismos, por ejemplo, cuando nos ponen un rock, la estimulación que tiene nuestro cerebro pues es completamente diferente, ¿no? A cuando te ponen una música clásica. Entonces podríamos pensar que podría ser similar, pero no te lo aseguro, o sea, ahí depende como completamente de la plantita también. Ok. Y bueno, regresando ahorita un poco al tema del ADN celular. Bueno, yo, mientras lo estaba leyendo, una de las como
campos donde yo pensaba que podría existir como mayor avance, o se podía aprovechar en mayor cantidad, es en el tema de, creo que también lo menciona dentro del artículo, es como herbicida o como, Exacto. ¿cómo se dice esto? ¿Para las plagas? Ajá, herbicida, pesticida. O pesticida, ajá. No sé cómo va por ese rubro, cómo se podría implementar. Por ejemplo, ese era como uno de los objetivos en mi maestría, ¿no? Ah, ok. Poder ver como los efectos fungicidas, por así decirlo, de la aplicación del ADN extracelular que pertenecía a patógenos, aplicados sobre patógenos por ejemplo, de plantas. Ok. Y y básicamente es como la misma estructura, nada más que es ADN de malezas, que también lo estudié un poco en la maestría. Se extrae el ADN de malezas y se aplica sobre malezas. Entonces, ¿qué es lo que observábamos? Que las semillas no germinaban. Okay. Entonces, pero te digo ahí como que el tema sí se generaría como un herbicida, por así decirlo. Y en el caso de, por ejemplo, para algún patógeno, sería fungicida si es un hongo, que podría ser utilizado en la industria. Ahí obviamente hay diferentes como cuellos de botella, que ahorita, pues ya que nosotros lo estamos estudiando, pues estamos como muy conscientes, ¿no? Claro. Porque se utilizan, ahorita nosotros utilizamos técnicas pues que son muy especializadas para hacer la extracción y también la fragmentación. Esto pues con el objetivo de que todo sea replicable. Claro. Pero si nosotros lo quisiéramos llevar como a una tecnología que pudiera ser pues aplicada, hay formas, por ejemplo, de generar como homogenizados, donde obviamente va a ir el ADN ya fragmentado y que pueda ser aplicado a plantas. Obviamente ahí se tendría que ver la forma en la que el homogenizado pues sí sea como, tenga una alta concentración, ¿no?, de esta molécula, para que los resultados pues sean los mismos que ya observamos en el laboratorio. Pero justamente por eso existe una patente, porque hay personas que esto lo creen viable, lo creen posible, y más porque ya hay tantas cuestiones químicas, o sea, tantos pesticidas o agroquímicos, pesticidas químicos, que están afectando muchísimo los suelos, o sea, los están dejando infértiles, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, pues, no se deja de lado como que esta alternativa en algún momento, pues, sí pueda brincar allá una etapa, pues, más industrial. Claro, y me imagino que además, bueno, lo acabas de comentar, ¿no? Llevan un proceso mucho más complicado que la elaboración de un pesticida regular que justamente afecta, ¿no? Entonces también generarlo en masa o a gran escala pues es costoso. Sí. Y justamente como que el hecho de encontrar puntos donde recortar gastos, porque no nadie lo va a comprar. Sí, yo creo que si nos ponemos así como que observar, por ejemplo, qué tan caro es producir un pesticida ahorita y qué tan caro podría ser producir este otro. Ajá. Yo no lo veo tan descabellado, o sea, porque en realidad la producción tanto de fertilizantes y de pesticidas es carísima. Descubrir nuevas moléculas también para el ataque tanto de insectos como de bacterias y hongos del suelo es también carísimo. Entonces, tal vez ahí lo que podría ayudar mucho es que la brecha para poder obtener esas moléculas sería muy sencilla. Porque tú nada más tendrías que tener el patógeno aislado, hacer la extracción y ya. O sea, ahí es como esa parte, ¿no? Obviamente sí ocuparía de infraestructura, pero es lo que te digo, o sea, si también ocupas infraestructura para generar los pesticidas, pues tal vez acá podría ser lo mismo. Pero yo siento que va como más por un cambio de mentalidad, o sea, de cómo nos enseñaron a hacer las cosas, claro, ¿no? Como pues, adaptar o adoptar, mejor dicho, la nueva tecnología siempre. Exactamente. ¿No? Va a haber muchos factores y va a haber mucha gente que lo impulse. Y bueno, ahora que comentaba, estábamos conversando que únicamente se podría utilizar en plantas como herbicida. Como herbicida, ajá, o también como vacuna. Ajá. Vete plantas. Y por ejemplo, en caso de que llegara alguna plaga, no sé, de algún insecto que pudiera como ser como, vaya. Sí. ¿Cómo funcionaría? O sea, ¿se podría implementar este uso? Sí. Por ejemplo, mira, una de las ventajas que también tiene el ADN, la molécula, es que sí es muy específica, o sea, suele ser específica en donde lo apliques, ¿no? Por ejemplo, si existe alguna otra cosa, posiblemente no la afecta, pero si tú metes por ejemplo, un ADN de algún insecto
que es específico de ese insecto, Ok. también lo va a poder atacar. También, de hecho, se han realizado estudios sobre insectos. Entonces, también se podrán generar insecticidas. Ok. O sea, es Órale. como, digo que es como la versatilidad de estar estudiando una molécula que existe básicamente en todos los seres vivos. Ajá, ok. Ujú. Y durante esta investigación, ¿cuáles fueron los principales porque me imagino, a ver, Problemitas. claro, sí, me imagino que es un proceso largo, Sí. que seguramente durante muchos procesos, muchos pilotos, hubo como varias ahí, secuencias que no funcionaron. ¿Cuáles fueron como principalmente esos obstáculos? Pues mira, afortunadamente, como te digo, todo es como una cadena. O sea, lo que alguien deja cuando hace una maestría o un doctorado, Ajá. afortunadamente siempre sirve para que alguien más que está llegando lo pueda tomar Claro. y entonces pues mejorar, ¿no? O utilizar para generar más conocimiento. Entonces, yo también tuve la fortuna que antes de que yo entrara a la maestría ya había alguien previamente que estaba estudiando esta parte de cómo hacer la extracción, de cómo generar la fragmentación, o sea, cómo tener ya el material para poderlo aplicar. Ok, perdón que te interrumpa. Sí. O sea, todo esto nace a partir de tesis, Sí. para que hagan tesis. Sí, hagan porque, tesis. porque siento que, bueno, ahorita en mi pues, entorno, en mi círculo, no sé si incluso en mi generación, es como, ay, ¿para qué hago tesis si nadie la va a pelar, nadie la va a leer? Entonces, estamos viendo que el conocimiento se acumula, Sí, ¿no? sí, Y a sí. partir de ese conocimiento acumulado, Sí, salen crecemos cosas y se muy, desarrolla. muy bonitas. Pues sí, o sea, es lo que te digo. Por ejemplo, yo como que siempre tuve la inquietud o siempre me gustó el laboratorio, la verdad. Entonces, aprendí muchas técnicas cuando ya estaba desde la licenciatura. O sea, en mi tecnología aprendí muchas técnicas, llegué a varios laboratorios, tanto de aquí como de la UNAM, como del CIMBESTAB, donde aprendí todavía más cosas porque nos hacían hacer estancias y todo esto, ¿no? Claro. Entonces, siento que eso como que aportó mucho a que cuando ya me dijeron, aquí está, vamos a hacer algo, tienes que hacer algo, entonces ya yo monté técnicas y ahí siento que es cuando fue la parte más difícil, porque te toca montar técnicas que a veces no están como al del todo establecidas, Okay. y entonces básicamente tú las tienes que validar, o sea, validar, y obviamente eso hace que el trabajo no sea de una vez, sino triplicados, más veces, ¿no? O sea, que lo tienes que estar realizando, y obviamente porque te tienen que creer. Entonces, Claro. ¿cómo te creen? Pues repitiéndolo. Y creo que esa fue como la parte más complicada, porque, por ejemplo, yo pasé de que estábamos estudiando plantas a microorganismos. Entonces, cuando haces ese brinco, pues la verdad está difícil, porque un modelo de planta es completamente diferente a un modelo de un microorganismo. Claro. Pero afortunadamente, te digo, como ya tenía como cierta experiencia antes, se me hizo, no tan fácil, pero se me hizo viable. O sea, Okay. fue viable. Vale. Entonces, yo creo que fue eso, o sea, que el montar técnicas que pues antes no se tenían como, por ejemplo, o sea, existían, pero no para ese modelo, ¿no? Okay. Entonces, creo que eso fue como lo más complicado. Obviamente ya cuando tú empiezas en esta parte científica, otra cosa que es bien importante es que sí o sí tienes que escribir y tienes que aprender a escribir artículos científicos. Claro. Y de divulgación también, ¿no? O sea, de divulgación de la ciencia. Entonces siento que tal vez eso también es como una parte importante que a veces cuesta mucho desarrollar. Claro. Yo la verdad creo que una de las cosas que más me ayudó para desarrollar esa parte fue leer muchísimo. Obviamente empiezas a ver como ciertos estilos de las personas Claro. ya en la escritura científica y te ayuda un montón, ¿no? Sí. Entonces, pues, afortunadamente yo pude publicar desde que estaba en maestría, no desde que estaba en la licenciatura, pero en maestría, y pues ahorita en doctorado siento que eso como que ha apoyado mucho. Ya ha apoyado al crecimiento en ese sentido. Fíjate que yo he tenido luego este tema. A ver, yo soy más, mi lectura, pues es más pues emocional, sobre todo, sí. ¿No? Y ahorita que justamente estoy trabajando como para mi proyecto de investigación, me he encontrado, pobrecita de mi directora, sí. Porque de verdad soy bien sentimental. Y aparte con el tema que toco, yo lo estoy realizando sobre el tema como de los problemas
como extradeportivos Ok. o ajenos al deporte, pero que suceden dentro del ejercicio del deporte. Como el problema de que hubo en Querétaro, Atlas Querétaro, el Ok. 5 de mayo, si no recuerdo mal, de 2021. Entonces, claro, a ver, es un tema que al sentimiento es muy... Sí, o sea, Pero tienes que mantenerte recto y evitar meter ese tipo de cositas. Y obviamente, o de tecnicismos o de estilos, ¿no? Porque aparte me Exacto. decía, es que ese es tu estilo y está bien, pero no para esto. Ajá, ajá. Sí. Sí, pues totalmente, así pasa acá. De hecho, nosotros es al revés. O sea, nosotros somos tan técnicos, tan cuadrados a veces, que nos cuesta muchísimo poder transmitir la información Ok, ya ok. como pues sí, o sea, con diferentes personas, la verdad. De hecho, si tú me preguntas, mi familia a veces yo creo que no sabe muy bien todavía qué es lo que hago. Ok. No sé. No sé si lo sabe, o sea, yo les platico y todo, ¿no? Pero sí, es complicado, pero justamente como por la forma en la que nosotros tendemos a decir las cosas. Y se nota muchísimo también en nuestra escritura. Okay, Obviamente ok. yo cuando ya vi así que la edición, ¿no? Ajá. Del artículo que se le publicado en Perspectivas, pues dije, wow, o sea, es como otra forma de decir las cosas, pero que obviamente se dan a entender mucho mejor. Es como tú dices, ¿no? Así le ponen como la pizquita de azúcar que Claro, le faltaba. sí, como que ahí Ajá. se nota, ¿no? Ese que luego, pues sí, nos hace falta luego Sí. como hacer el cambio. Es que aparte es difícil, a ver, estamos acostumbrados a cierto tipo de escritura, pues ya cambiar obviamente es complicado. Doctora, vamos llegando ya a la media hora de conversación, entonces para evitar, pues ahora sí que contarles todo el artículo acá a la audiencia, pues los invitamos primero a que vayan al portal de Revistas WAC y puedan hacer lectura del artículo de la doctora Noelia. Es el ADN extracelular, un elicitor novedoso en la agricultura. Doctora, ¿algo más? Ya, doctora. Sí. Ya casi. Ya, doctora. ¿Algo adicional que guste comentar antes de despedirnos? Pues nada más que estudian mucho, que la ciencia es muy bonita y que a veces el camino, ¿no? Es un poquito medio tortuoso, pero se siente mucha satisfacción de poder estar escribiendo cosas que lleguen a ciertas personas, que despierten como esa curiosidad. Claro. Entonces, pues muchas gracias de mi parte. Ya, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Los invitamos, como ya mencionaba, a echarle una leída al artículo en la revista Perspectivas de la Ciencia y Tecnología. Pues nada, agradecemos mucho a la producción de Ingenialab por el espacio. Y pues nada, eso sería todo. Muchísimas gracias. Hasta luego, producción. Gracias por escucharnos. Encuentra este y otros artículos En el portal de las revistas WAC. Síguenos en redes. Encuéntranos como @Despacho de Publicaciones FI.